quiero ir a la palabra y a la historia, algo que quiero compartirte esta noche. Pero quiero ir a una historia. Seguramente usted habrá escuchado estos días, habrá estado al pendiente estos días de algo que se estuvo recordando como un gran y triste acontecimiento que sucedió hace 20 años atrás. Pero en este caso, hubo cuatro casos específicos. Pero hoy te quiero hablar de uno y comenzar más bien hablando de uno de ellos. Todo sucedió una mañana de un martes a las 8:43 de la mañana para este cuarto caso. 8:43 de la mañana de aquel triste 11 de septiembre del 2001. El vuelo 93 de United Airlines a las 8:43 de la mañana estaba haciendo su despegue. Este avión estaba cubriendo el trayecto del aeropuerto de New Jersey camino hacia el aeropuerto internacional de San Francisco. Todo comenzó esta mañana de ese tan recordado 11 de septiembre del 2001. Cuenta la historia, que seguramente usted conocerá, que hubo el secuestro de al menos 4 aviones. El primer avión se estrelló sobre la torre sur del World Trade Center. El segundo avión se estrelló contra la torre norte del World Trade Center. Un tercer avión se estrelló contra el Pentágono. Y un cuarto avión, que es el vuelo 93. Según los estudiosos y algunos historiadores, dicen que este avión estaba programado que lo pudieran estrellar en contra ya sea del Capitolio o de la Casa Blanca. Según aquellos terroristas, querían atacar 3 puntos principales de esta nación: las torres gemelas, conocidas así, el World Trade Center, que era un símbolo de la economía de esta nación; el Pentágono, como un símbolo militar de los Estados Unidos; y el cuarto avión programado para estrellarse ya sea en la Casa Blanca o en el Capitolio, símbolo del poder político a nivel mundial. Según la historia, los que abordaron el vuelo 93 de United Airlines eran 33 pasajeros, 7 tripulantes, y habían 4 secuestradores. Algunos hablan de 8 secuestradores. Según la historia, se dice que cuando comenzaron a darse cuenta los que estaban en esta aeronave, se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, porque los secuestradores se fueron a los primeros asientos cerca de cabina. Comenzaron a tomar control de la aeronave, agarraron a una de las azafatas o sobrecargos que atendían a los pasajeros en este avión. Comenzaron a actuar para abrir la cabina, privaron de la vida a los pilotos y tomaron control del avión. Cuenta la historia que la gente comenzaron a darse cuenta de lo que estaba pasando y comenzaron a llamar por teléfono. Algunos pudieron llamar por teléfono a sus seres queridos, avisarles y decirles lo que estaba pasando en este avión que estaba ya para entonces secuestrado. Estaba secuestrado. Algunos comenzaron a despedirse de sus seres queridos. Según algunos datos recogidos de lo que se conoce como la caja negra, que registró muchas conversaciones dentro de este avión, se dice que algunos lograron despedirse de sus esposas, otros despedirse de su familia. Pero hay el caso de uno de estos hombres llamado Tom Burnett. Este hombre estaba ahí en este avión y cuenta la historia que cuando se dio cuenta de todo lo que estaba pasando, había hablado por teléfono con alguien en tierra, un familiar,
y se dio cuenta de que ya otros aviones habían sido impactados en las Torres Gemelas y en el Pentágono. Sabía que al cambiar la ruta este avión iba a dañar o a privar de la vida a más gente. Cuenta la historia que Tom habló con los que estaban ahí y al ver lo que estaba sucediendo, tomaron una decisión. Y la decisión era que contra todo y contra todos iban a tratar de recuperar el control de ese avión. Este hombre comenzaron a luchar, comenzaron a pelear, y al darse cuenta que no podían porque se metieron a la cabina los secuestradores y la cerraron, todos los pasajeros comenzaron a idear cómo recuperar el control de este avión. Tom, dice la historia, que comenzó a leer el Salmo 23 delante de todos los tripulantes y comenzó a decirles a los 32 pasajeros que estaban ahí, comenzó a recitar: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Y comenzó a recitar todo el Salmo 23. Dice la historia que al finalizar de recitar el Salmo 23, le pegó un grito a la gente y le dijo: ¿están listos para dar su vida a favor de muchos que no conocemos, pero que podemos salvarles? Y al grito de este hombre, comenzaron con un carrito de los que usan las sobrecargos de los aviones a tratar de abrir de alguna manera la cabina. No desistieron, con todo lo que tenían a la mano abrieron la cabina. Trataron de tomar control de ese avión, pero no pudieron. La historia usted la conoce. Este avión cayó a tierra, cayó en una zona de Pensilvania. Según la historia, el impacto de este avión fue a más de 900 kilómetros por hora. Estamos hablando de un promedio arriba de 600 millas por hora. Es un impacto tremendo. Al instante, todos en ese avión murieron. Según los datos recogidos después de esto, hablan de que alrededor de 8 millas quedaron algunos pedazos del avión, el impacto. Pero no te quiero traer toda esta historia con respecto a lo que sucedió ese 11 de septiembre del 2001. Lo que me llamó la atención de esta historia del vuelo 93 es que un hombre comenzó a leer un salmo y dijo: están dispuestos a dar su vida para que otros se salven. Y a ese grito todos corrieron para tomar control de ese avión y salvar la vida de muchos más que pudieron haber muerto ese 11 de septiembre del 2001. Si ese avión hubiese sido impactado, ya sea en el Capitolio o en la Casa Blanca, otra historia estaría viviendo esta nación. Pero ese hombre decidió dar su vida por cientos o por miles que no conocía, pero él sabía que tenía que hacer algo. Él sabía que si no tomaba control, dice la historia que él comenzó a hablar con su esposa por teléfono y le decía a su esposa por teléfono: mi amor, tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo. No puedo permitir que estos secuestradores maten a más gente. Cuenta la historia que su esposa le dijo: mi amor, yo sé que tienes que hacer algo. Haz lo que tengas que hacer y sabes que te amo. Está registrado en los registros telefónicos que las autoridades recogieron después de estos atentados. Este hombre tuvo tiempo de despedirse de su esposa y dio su vida por salvar a muchos que él nunca conoció y jamás conocerá, porque obviamente él murió. La pregunta es: ¿cómo los cristianos, como tú y yo, estamos dispuestos a dar nuestra vida para el Señor? Estamos dispuestos a servirle a Él con pasión en nuestro corazón. Estamos dispuestos a darle nuestra vida, ya que Él dio la suya y murió por nosotros. Estamos dispuestos a vivir para Él. Estamos dispuestos a sacrificar para Él.
Yo no sé tú, pero muchos quizá no estaríamos o no están dispuestos a ofrendar su vida para poder lograr que otros se salven. Dice la Biblia que no hay mejor amor que uno tenga para con su hermano que el que uno dé la vida por su hermano. Yo no sé tú, pero a veces no me siento con mucho amor de dar mi vida por otros. Yo no sé tú, pero a veces hay personas descritas como difíciles de amar. Y a veces dice uno, ¿verdad? No, yo no creo que daría mi vida por esa persona. Pero Jesús no tuvo acepción de personas. Él dio su vida por la humanidad. Él dio su vida por cada uno de nosotros, aunque no lo merecíamos. Aunque tengamos la edad que tengamos y Él haya muerto hace más de 2000 años, Él resucitó. Y aunque físicamente o en materia tú y yo no habíamos sido formados, pero Él ya nos conocía desde antes que naciéramos. Él ya sabía que quizás por un tiempo íbamos a caminar por el valle de sombra de muerte, alejados de Él, pero que un día vendríamos a su encuentro. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer tú y yo? ¿Qué vamos a hacer con lo que el Señor hizo por nosotros? Hace 2 días, hoy mi esposa me mandaba un link de una noticia y comencé a investigar un poco. Desconocía yo que este pastor, muy conocido a nivel mundial, perdió su vida hace 2 días. Murió un gran hombre de Dios, un hombre que a los 85 años fundó lo que se conoce como la iglesia más grande del mundo, la iglesia que está en Corea. El pastor David Yonggi Cho, mejor conocido como Yonggi Cho, murió hace 2 días y estaba leyendo un poco acerca de su historia. Este pastor fundó esta iglesia, pero fue después de un milagro que Dios hizo en su vida. Según su historia, dice que a los 17 años de edad él estaba desahuciado, ya estaba para morir. Los médicos le dijeron: no hay más que podamos hacer por ti. La verdad es que la enfermedad que tienes es para muerte. No podemos hacer más por ti. 17 años tenía este joven, el entonces joven Yonggi Cho. 17 años cuando los médicos lo desahuciaron. Pero resulta que un día se topó con la presencia del Señor. En un evento él aceptó a Cristo en su corazón y desde ese momento Dios lo sanó, Dios lo libertó, y a partir de ese momento dijo: yo voy a vivir para Él. Cuando los médicos le dijeron a los 17 años que no había esperanza, el Señor le regaló 68 años más. 68 años más. A los 85 años murió, cuando la ciencia a los 17 le dijo que no podría vivir más. 750,000 personas son las que forman parte de la iglesia que fundó el pastor Yonggi Cho. Él comenta en su historia, dice: nunca olvidaré la bendición y la gracia de Dios sobre mi vida, por la que me eligió para ser su siervo, cuando no era más que un niño insignificante con una enfermedad pulmonar, y me salvó por su gracia a través de la expiación de la cruz de Jesucristo, para que a través de la oración recibiera sabiduría y predicara su palabra por la inspiración del Espíritu Santo. Dice él: yo no era nada. Yo era un simple niño, un simple jovencito enfermo, pero al Señor le plació sanarme para servirle. La pregunta es: si al Señor le plació salvarte, ¿cuál es tu cometido? ¿Cuál es tu plan de vida? ¿Quieres servir al Señor o simplemente queremos vivir a como nos caiga la vida? Yo creo que nosotros hemos sido llamados para que el Señor nos use y poder ganar más almas para su reino. Alguien dice amén. Alguien dice amén. En una ocasión le preguntaron al pastor Yonggi Cho ¿qué fue lo que él determinó? ¿Qué fue lo que él hizo para lograr esa iglesia tan grande? Y un hombre, siendo tan humilde, respondió las siguientes palabras. Este periodista le pregunta eso al pastor Yonggi Cho
Y él dice, lo único que yo hice fue ofrecer mi vida al Señor. Como aquel muchacho que dio los 5 panes y los 2 peces. Simplemente me aferré a los sueños que Dios me dio. Y fue Él quien hizo crecer a la iglesia, que hasta hoy tiene 750,000 miembros. Esto dijo el pastor, dice, lo único que hice fue hacer lo que hizo aquel muchacho. Tenía 5 panes, tenía 2 peces. En otras palabras, él dijo, lo único que hice fue ofrecerle al Señor lo único que tengo, lo único que soy. Y entonces el Señor lo usó para lograr formar la iglesia, fundar la iglesia más grande del mundo. La palabra nos enseña en Mateo 10:39, dice, el que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Marcos 8:35 dice, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y de mi evangelio la salvará. Cuando mi esposa me manda este mensaje, lo único que le pude poner y contestar es, se nos adelantó. Y ella me dice, bueno, él ya se graduó. La pregunta es, si él ya se graduó porque está con el Señor, y si nosotros estamos todavía en esta vida, ¿qué vamos a hacer, iglesia? ¿Vamos a servir al Señor? ¿Nos vamos a apasionar por Él? ¿O vamos a vivir vidas a medias? Cuando usted va a la escuela, usted sabe que en la escuela hay promedios de calificación. En la escuela llega un momento en que todos los que hemos estudiado, en algún momento vamos, nos distraemos, jugamos, platicamos, nos esquipeamos de clase. No importa, puedes hacer lo que quieras en tiempo de clases. Pero va a llegar un momento que el maestro dice, saquen su lápiz, porque hoy toca examen. Y qué bonitos son aquellos exámenes en los que nunca te avisan, ¿verdad? Que dicen examen sorpresa. Y sabes que en nuestra vida el Señor es igual. Él dijo, en el mundo tendréis aflicciones. No nos dijo cuándo, pero dijo tendréis. El problema es que muchas veces nosotros hacemos lo que queremos de nuestra vida, como decimos, un papalote, pero cuando pasamos la prueba nos quejamos con el Señor. Y Él dijo, tendréis aflicción, pero confiad, confiad, porque yo he vencido al mundo. La pregunta es que cada prueba, cada momento difícil que vivimos es porque el Señor nos quiere promover a un nuevo nivel. Si tú nunca pasas un examen en la escuela, no puedes pasar al siguiente grado. Amén. Todos queremos, ¿verdad?, el diploma, pero no queremos las tareas. No queremos no sé, estudiar. No queremos sacrificar. El detalle es que todos pagamos un precio. Todos pagamos un precio. O lo pagas para estudiar y prepararte para el examen, o lo pagas cuando te dan las notas del examen. Pero todos pagamos un precio. En la vida cristiana todos pagamos un precio. Y no te hablo de dinero. Te estoy hablando de que o oramos, o buscamos del Señor, o nos metemos con Él, o nos afirmamos con Él, para cuando venga la tempestad. Dice la palabra que hay quienes tienen su fundamento sobre la roca. Puede venir el viento y puede soplar, pero si tu fundamento está sobre la roca, es cierto, va a ser difícil. Es cierto, te va a soplar el mismo viento. Es cierto, los huracanes van a soplar, pero la presencia del Señor te va a confortar. La presencia del Espíritu Santo va a estar ahí para levantarte. El problema es que cuando estamos lejos de Él, siempre queremos que oren por nosotros. Hermano, hermana, ore por mí. Hermano, hermana, y ahí está el hermano, la hermana ayunando por ti. Hermano, ¿y cómo está? Está ayunando. Ay, es que me dio hambre. Pues no quedamos que íbamos a ayunar hoy. Sí, pero se me pasó. Entonces queremos vivir de unción prestada. Y no, en la vida cristiana tenemos que crear nuestras propias fortalezas. Dice la palabra, vístete de la armadura de Dios. A veces queremos que vengan y nos pongan la armadura,
Pero Dios a través del apóstol dice: ponte la armadura. ¿Quién se la tiene que poner? ¿Quién se la tiene que poner? Como que nada más aquí escucho yo y acá no escucho nada. ¿Quién se tiene que poner la armadura? El pastor. Él va a ir a ponértela. No, los ancianos van a ir a ponértela. No, cada uno tenemos que ponernos la armadura. Sí, sí, porque muchas veces he escuchado esto. A veces se lo dicen algunos hermanos, a veces me lo han dicho a mí. Me han llamado: pastor, quiero que ore por mí, mire que esto, que el otro, porque Dios a usted sí lo escucha. Le digo: no, hermano, usted está equivocada. A usted, bueno, sí me escucha, pero a usted también el Señor la escucha. Lo que pasa es que usted tiene que orar, tiene que doblar rodilla, tiene que meterse con Él, tiene que clamar a Él. Tenemos que buscar del Señor. Dice la palabra que la oración es la manera en que hablamos con Dios. Es la manera en que oramos, en que hablamos con Él. Hay un cantito que le gustaba entonar a una de mis tías. Yo no sé si alguna vez lo escucharon. Yo sé que ya revelo mi edad con tantos cantos antiguos, amén. Pero me acuerdo de ese canto que decía: era la 1 de la madrugada y yo buscaba el rostro del Señor. No sé si alguien, ni Moy se lo sabe. Estoy más viejo que tú, Moy. Y luego decía: Señor, Señor, ten compasión de mí, resuelve mis problemas, que yo confío en ti. Y dicen: ay, qué canto tan dolido. No, si lees, si pones atención a la letra, dice: sí, resuelve mis problemas. Pero ¿qué estaba haciendo la mujer? Orando a la madrugada. Dice: era la 1 de la madrugada y yo buscaba el rostro del Señor. La segunda parte del canto dice: Señor, Señor, ten compasión de mí, resuelve mis problemas, que yo confío en ti. Si nada más escuchamos la segunda parte del canto, parecía un canto de queja. Parecería un canto de queja. Señor, resuelve mis problemas, yo confío en ti. Oh, pero la primera parte del coro dice: era la 1 de la madrugada y yo buscaba el rostro del Señor. Pastor Misael ha mencionado varias veces a Pablo y a Silas, que ahí en la cárcel, ¿verdad? Pero ¿qué hacían Pablo y Silas? Ay, estas cadenas. Ay, como quisiera salir a comerme unos tacos. No, Pablo y Silas ahí en la cárcel adoraban al Señor. Estaban cantando y levantando sus manos, iglesia. El detalle es que en estos tiempos necesitamos afirmarnos más en el Señor. Estas cosas que hoy traigo a colación, digo: wow, Señor, un hombre que a los 17 años lo desahuciaron. Le dijeron: no hay más esperanza para ti, y tú le concediste 68 años más de vida. 68 años. Pero él no los usó para malgastar la vida. Él dijo: voy a entregarle al Señor mis panes y mis peces. Voy a entregarle al Señor lo que tengo. Y el Señor usó a John Guichot para levantar una iglesia y predicarle a más de 1 millón de personas, de las cuales 750,000 forman parte de la iglesia que él fundó. 750,000 personas, iglesia. ¿Se imagina? Hay algo que él mencionó y dijo: es que yo predicaba la palabra, dice, por la inspiración del Espíritu Santo, donde quiera que él me pusiera. Y si usted escucha algunas prédicas de él tenía un temperamento muy tranquilito. Daba la palabra: vamos a la Biblia, vamos, el Señor dice. Y su estilo era muy tranquilo. Y hoy esas prédicas no son tan famosas, porque queremos el ¡guau! ¡Fuego! Así te dice el Señor: ¡guau! ¡Recibe! Queremos las prédicas. Ya hasta me ve la garganta. Creo que tengo que entrenarme un poco más en esto.
Queremos esas prédicas. Yo no digo que están mal. Cada uno tiene un estilo. Yo digo que cuando nos acostumbramos simplemente a que alguien venga a prendernos mecha, cuando la mecha la tenemos que prender en oración, cuando la mecha tenemos que ir de rodillas y decir: Señor, yo aquí estoy, yo confío en ti, yo no tengo que esperar que alguien me venga a dar candela. Aquí yo me meto y de aquí agarro candela. De ahí, aleluya. Si Celia Cruz se hubiera convertido algún día, todo mundo quisiera a la hermana Azúcar. Vamos allá porque Celia va pura azúcar. No, hay cosas que nadie te va a dar, solamente la presencia del Espíritu Santo. Hay cosas que nadie, por más que ore un profeta, por más que ore un ministro, gloria a Dios, porque creemos en los profetas. Dice la Biblia que debemos honrar al que recibe profeta, bendición de profeta tendrá. Yo creo la palabra, pero no creo que tenemos que depender de que alguien nos dé algo nada más. ¿O hay algún aguilucho aquí, un pichón? ¿Qué hace la mamá águila con los aguiluchos? Le da de comer en la boquita. Imagínense que el pastor fuera así. A ver, hermana, déjeme le regurgito un taco que me comí. Y no quiero ser descriptivo porque sabe lo que es regurgitar. La mamá águila come primero, lo procesa, lo mastica y luego lo vomita en el pico del aguilucho. Eso es regurgitar. Y a veces como cristianos queremos palabra regurgitada. Tenemos que ir a la Biblia. Queremos unción regurgitada. Tenemos que ir de rodillas. Tenemos que buscar de su presencia. Dice la palabra que las señales seguirán a todo el que y yo pregunto: ¿usted cree? No lo escucho muy convencido. ¿Usted cree? Pues dice la palabra que a usted también le seguirán las señales. Usted también va a orar por los enfermos y los enfermos van a sanar. Usted también va a orar por libertad y va a venir libertad sobre la vida. Tenemos que creer a la palabra, iglesia. Tenemos que creer. Este hombre en el vuelo 93 de United simplemente dijo: están listos para dar su vida para salvarlas de otros, después de haber recitado el Salmo 23. Y yo pregunto: ¿estamos listos para dar nuestra vida por el Señor? ¿Estamos listos? Esta pandemia que hoy se vive, estaba leyendo una nota de que en China creo que están pidiendo ya un comprobante de vacuna para poder entrar a las iglesias. No es China, es otro país. China está comunista. No me acuerdo ahorita el país. Pero hay un país donde ya no están dejando entrar a nadie a las iglesias si no tienen un comprobante de vacunación. ¿Sabes qué es eso, iglesia? Se está levantando un control a nivel mundial. Hoy esa vacuna que están aplicando el día de hoy, en estos tiempos, simplemente son ensayos para lo que viene a esta humanidad. Yo escucho ahorita muchos que están espantados y dicen: no, es que te estás poniendo el sello de la bestia. No es cierto. Lea la Biblia, estudiemos la palabra. Esto es un ensayo solamente. Metieron a toda la humanidad en el 2020 a sus casas. Ya se dieron cuenta los gobiernos que pueden encerrar a todo mundo en sus casas. Ya se dieron cuenta. Esto es un ensayo para lo que va a venir, iglesia. Por eso necesitamos buscar de Dios. Por eso necesitamos afirmarnos a Él. Hoy se está hablando de todo esto. Ayer recibía la noticia de que un familiar falleció en México a causa del virus. Y estaba hablando ahí con un familiar y me contaba lo que pasó. Y luego me dio otra información que yo no sabía. Hacía tiempo que no hablaba con esos familiares. Y me dice: ¿sabes que la otra tía falleció y el otro tío falleció? Un matrimonio. Ella se fue un viernes y él se fue un domingo. O sea, se fueron prácticamente en cuestión de días. Y hubo pérdidas en la familia. Y digo: Señor bendito, ¿qué está pasando? Necesitamos estar preparados. Por eso la Biblia dice en el libro de Amós: prepárate para el encuentro con tu Dios. Prepárate para el encuentro con tu Dios.
Esta familiar me decía, ¿sabes? Le tuve que hablar un poquito fuerte y le dije, ¿qué pasó? ¿Estás yendo a la iglesia? No, no estoy yendo ahorita. Pero ¿qué pasó? No, es que dice, yo no quería ir a la iglesia porque tenía miedo a contagiarme. ¿Y qué te sucedió? Pues por no ir a la iglesia no sé dónde, pero me contagié. No iba a la iglesia por miedo a contagiarse, pero se contagió no sabe dónde. Y la cosa, iglesia, es que sí, tenemos que vivir con precaución, no con miedo. Todos tenemos que cuidarnos, pero no miedo. Porque la Biblia dice, el apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir. Y yo pregunto, ¿alguien está listo para morir? ¿Alguien está listo para morir? Si te dijeran, ¿sabes qué? Mire, yo le digo una cosa. Si yo supiera el día que me voy a morir, le diría gracias, Señor, por avisarme. Gracias. La intriga es que no sabemos cuándo. Puede ser esta noche, puede ser mañana, puede ser esta semana, no sabemos. Pero si tú sabes, bueno, mañana a tal hora o tal día a tal hora es el día de tu muerte, estoy seguro que te prepararías lo mejor posible. Te prepararías lo mejor posible. Como cuando alguien va a llegar a tu casa. Amén. La basura ahí debajo de la alfombra, la que no se pudo barrer. Pero uno trata de prepararse cuando sabes que alguien va a llegar a tu casa. Pero cuando te caen de sorpresa y te están tocando la puerta y se escucha un ruidero dentro de la casa. Levante los zapatos. Porque uno no estaba preparado. Sorry, Aarón, no era contigo, Aarón. Pero la cosa, iglesia, es que no sabemos el día ni la hora. Dice la escritura que debemos estar preparados porque no sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y sabes, iglesia, aunque bíblicamente esto es cierto, no sabemos el día y no sabemos la hora. La Biblia sí nos da un parámetro para saber más o menos cuándo ya es el tiempo del cumplimiento de las promesas. La Biblia dice en Mateo 24, cuando la higuera vuelva a brotar, cuando escuchemos de guerras, de rumores de guerras, de terremotos en diferentes lugares, estemos listos porque el verano está cerca. Nuestra redención está cerca. Y yo te pregunto, ¿se escucha hoy en día de guerras? ¿Se escucha hoy en día de rumores de guerras? ¿Has escuchado recientemente de terremotos? ¿Y qué esperamos para estar más listos? Si es bíblico, el día y la hora no lo sabemos, pero la Biblia sí nos da una idea de que cuando escuchemos estas cosas tenemos que estar preparados. ¿Y qué estamos haciendo como seres humanos? Enfocándonos en todos y dejando a un lado al Señor. ¿Cómo está tu lámpara? ¿Cuánto aceite tienes? ¿Eres de los que carga gasolina cuando la lucecita roja te lo pide? ¿O eres de los que está al pendiente de la gasolina en tu auto antes de que llegue a rojo? Como en nuestra vida espiritual, mucha de nuestra vida material refleja nuestra vida espiritual, ¿sabías? Mucha de nuestra vida natural refleja nuestra vida espiritual. Muchas cosas de nuestra vida natural. Necesitamos, iglesia, buscar del Señor. Necesitamos creer a su palabra. Mira lo que dice igual Lucas 17:33. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Hombres y mujeres han dado su vida sirviendo al Señor. Hombres y mujeres han dado su vida por causa del Evangelio. Hombres y mujeres han entregado todo lo que tenían para el Señor. Yo pregunto esta noche, ¿qué vamos a hacer tú y yo? ¿Seremos como aquel joven rico que el Señor le dijo un día? Él se acerca a nuestro Señor y le dice: Maestro, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Mira, la verdad es que yo soy un buen tipo. Yo la verdad ofrendo, yo diezmo, yo respeto a mis padres. La verdad es que pues yo vivo los mandamientos, vivo la ley. Y el Señor le dice: sí, es cierto,
Todo eso haces, pero solamente te falta una cosa. Vende lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Ahora, la pregunta es, ¿el Señor en verdad quería dejar a ese joven sin nada? ¿O quería ver su corazón? Porque a veces pensamos que el Señor nos quiere dejar sin nada. Y yo he escuchado que se usa este pasaje a veces para torcer la escritura. Y lo que el Señor quiere es en verdad saber cómo está nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? Quizás digas, pastor, pero yo no soy como ese rico. Ese por lo menos tenía dinero, yo no tengo nada en la cuenta. Pero todos tenemos algo que se llama tiempo. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con nuestro tiempo? ¿Buscamos de Dios? Hace varios meses atrás les prediqué el tema, ni siquiera una hora. Jesús le reclamó a sus discípulos, le dijo, ni siquiera una hora podéis orar. Ni siquiera una hora podéis orar. La pregunta, no me levante la mano, no quiero saberlo ahorita, pero sí lo vamos a preguntar después. ¿Estamos orando por lo menos una hora diaria? ¿Estamos buscando del Señor por lo menos una hora? ¿Estamos leyendo la Biblia por lo menos un capítulo diario? ¿Estamos ayunando por lo menos un día a la semana? ¿Queremos la manifestación de Dios? Claro que queremos la manifestación de Dios. Claro que queremos los milagros de Dios. Pero más que perseguirlo a Él por los milagros y las manifestaciones, lo queremos a Él por quien es Él. Imagínate, varón, que tu mujer te persiga nada más por el billete. Mi amor, ya dame billete. Dame billete. No hay billete, bueno, no hay comida, no. Váyase allá a ver por dónde consigue de comer. O que fuera al revés, que el marido nada más te buscara mujer por la comida. No cocinaste, nada, tú no haces nada, tú no sé qué. No, nos amamos por quienes somos. Alguien dígame amén, por favor. Tú amas a tu esposo por quien es él. Amas a la esposa por quien es ella. Claro que quisieras cambiarle 21,000 cosas que corrigiera, pero lo amas a él, la amas a ella. Amén. Aleluya. No estamos en temas matrimoniales, pero creo que vamos a entrar muy pronto. Le amamos. Mucha gente persigue a Dios por los milagros. Cuando Jesús sanaba, dice la palabra que mucha gente le seguía porque había comida y porque había milagros. Mucha gente seguía a Jesús donde quiera que iba por los milagros y por la comida. Pero te voy a decir algo, por lo menos lo seguían por algo. Pero ahí estaba la gente siguiendo a Jesús. Nosotros tenemos que seguir a Jesús por quien es Él, iglesia. Tenemos que seguir a nuestro Señor por quien es Él. La palabra nos enseña que tú y yo hemos sido llamados a estar con Él, a buscar de Él, pero también estamos dispuestos a dar nuestra vida por Él. Cuando alguien entra al ejército de los Estados Unidos, hay un código para cada soldado. Y cada soldado dice: estoy dispuesto a dar mi vida por mi país. La gente está dispuesta a dar su vida por esta hermosa nación, pero muchas veces no estamos dispuestos a sacrificarnos por nuestro Señor. Si yo preguntara quién está dispuesto a dar su vida por el Señor, seguramente voy a tener varios amenes. Pero la verdad es que no estamos a veces dispuestos, porque decimos: sí, yo estoy dispuesto a dar mi vida por Él, pero a la primera lo dejamos a Él a un lado. A la primera lo dejamos a Él a un lado. Nos ofrecen overtime. Señor, tengo que trabajar, pero estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Pero no me pidas mi tiempo ahorita porque tengo que sacar overtime. Señor, estoy dispuesto a dar mi vida por ti, pero no me pidas que me levante madrugada a orar. Déjame dormir, Señor. Señor, estoy dispuesto a dar mi vida por ti, pero no me pidas que abra la Biblia. Déjame ver toda esta serie de Netflix. Lees la Biblia y a los 5 minutos te estás durmiendo, pero te sale una serie de Netflix
se termina un capítulo, ni siquiera te ponen los créditos ya. ¿Se ha dado cuenta? Pastor, ¿cómo sabe? Me lo contaron. ¿Se ha dado cuenta? Ya no te ponen los créditos. Eso está intencionalmente hecho así. ¿Sabes para qué? Para mantenernos sentados frente a la tele. Termina un capítulo, salen unos 5 segundos los créditos y enseguida el botón dice siguiente. Después de 5 segundos de crédito, pum, te pusieron el otro capítulo, aunque no lo hayas pedido. Y ahí está uno, iba a decir echado, no, está uno sentado ahí frente a la televisión, pero lee uno la Biblia 5 minutos. Y estamos roncando. Tenemos, iglesia, un cristiano que ha aceptado a Cristo como su Salvador. Es alguien que lee la palabra, es alguien que ora, es alguien que busca de Él. Yo no le puedo decir a mi esposa, ¿sabes qué? Te amo, si no sacrifico ni un centavo por ella. Te amo, pero no me pidas que nos pongamos a platicar. Porque ella me pregunta, ¿cómo estás? Yo, bien. Yo le pregunto, ¿y tú cómo estás? Ya saben lo que pasa. Porque así nos hizo el Señor. Pero gloria a Dios que cuando estamos ahí ya para dormir, ella me perdona si me quedo dormido. Pero yo no le puedo decir, tú no le puedes decir a tu esposo o tu esposa que le amas si no estás dispuesto o dispuesta a tomar tiempo para él o para ella. ¿Cómo podemos decir que amamos al Señor? Por eso el Señor le dice al pueblo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Su corazón está lejos de mí. Su corazón está lejos de mí. El Señor lo que anhela es nuestro corazón, iglesia. Nuestro corazón. ¿O a poco usted varón, o a poco usted mujer, quisiera usted estar en el corazón de su esposo o de su esposa, pero que en ese corazón esté otro hombre o esté otra mujer? ¿Le agradaría eso? Mi amor, esta semana te toca estar conmigo o te toca estar con la otra. Wow. Suena fuerte, ¿verdad? Pero muchas veces así hacemos con el Señor. Señor, esta tarde no te toca a ti, ¿ok? Le toca a Netflix. Señor, esta tarde no paso tiempo contigo, Señor. Esta tarde me pongo a ver, bueno, ya no conozco las novelas de ahorita, hace mucho tiempo. Me quedé en Mariela del Mar, o Marimar, no sé cómo se llamaba. Ahí me quedé. Y a veces dedicamos tanto tiempo para otras cosas, pero al Señor no le brindamos tiempo, iglesia. Cada que nos levantamos salimos huyendo para el trabajo. Y a veces ni en el auto nos acordamos de orar. Y a veces ni en el día, ni en el lunch nos acordamos. Nuestras oraciones están simplemente basadas en un Señor, gracias por los alimentos. Y Señor, gracias porque ya me voy a dormir. Y no hay más oración en nuestra vida. No hay más búsqueda. No hay más intimidad con Él. Pero queremos la manifestación de Dios. Iglesia, cuando leí estas historias, hay un tema que ya tengo para el domingo, a menos que el Señor me lo cambie. Pero yo creo que estos tiempos, iglesia, necesitamos meternos más con Él. Necesitamos buscar más de Él. Voy a terminar con esto. Cuando tú y yo decidimos buscar de Él, cosas van a cambiar en nuestra vida. El Señor en muchas ocasiones a sus siervos les dijo, quiero tiempo contigo. Dice la palabra que Abraham buscaba y era considerado amigo de Dios. Moisés, dice la palabra en Éxodo 24, que el Señor le dijo a Moisés, sube aquí al monte. Sube donde yo estoy. Y le dijo, pero ven contigo, trae contigo a Aarón, a Nadab y a Abiú. Y le dijo, y trae también a los 70 ancianos, líderes de Israel, e inclínense a mí a la distancia. Dios también le dijo a Moisés, sube.
Moisés le decía al Señor: Señor, muéstrame tu gloria. Y el Señor le dice: Moisés, te voy a mostrar mi gloria, pero yo voy a pasar y tú vas a estar entre la peña, pero te voy a esconder en un hueco de la roca, en un hueco ahí en la peña, porque no hay quien me mire y viva. Y dice la palabra que Moisés miró al Señor, pero lo vio cuando ya había pasado donde él estaba. David decía: Señor, mejor me es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Los discípulos, los predicadores, los seguidores de Jesús, los apóstoles decían: Señor, queremos menguar, pero que tú crezcas más. Pablo decía: Señor, mejor para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo, según la historia, murió encarcelado en Roma, pero murió en comunión con el Señor. ¿Cuántos mártires, según la historia, en el Coliseo romano murieron dando sus vidas por el Señor? ¿Cuántos de ellos fueron crucificados? Murieron como mártires, murieron como hombres, como mujeres que dieron su vida por el Señor. Y la pregunta es: ¿estamos dispuestos a sacrificar por el Señor? En una ocasión dije: estamos dispuestos a Dios. Dios pide sacrificio de nosotros. Y al final de una prédica alguien me dijo: pastor, pero la Biblia dice que a Dios no le agradan ya los sacrificios, así que yo no creo que ya hay que sacrificarse. Y le dije: no malinterpretes la escritura, porque sí es cierto un día que el Señor dijo: hastiado estoy de sacrificios. Hastiado. Pero tenemos que ir al contexto de la palabra. En el Antiguo Testamento hacían tantos sacrificios para expiar sus pecados, para perdón del pecado. En otras palabras era: Señor, la volví a regar, pero aquí está mi palomita para sacrificarla. Y al otro día: Señor, la volví a regar, pero aquí está mi chivito para sacrificarlo. Señor, la volví a arreglar, pero aquí mira. Y entonces el pueblo se la pasaba de sacrificio en sacrificio para perdonar los pecados. Y el Señor le dice al pueblo: estoy harto de sacrificios. Pero lo que le dijo después fue más profundo. Le dijo: lo que quiero es obediencia. ¿Qué significa esto? Que si hay obediencia, no hay necesidad de sacrificio. Si hay obediencia, no hay necesidad de sacrificar. Imagínense qué culpa tenía la palomita, qué culpa tenía la oveja para morir por los pecados del fulano. Y ahí estaba la oveja para morir, y seguro si pudiera hablar la oveja como aquel burro de Balaam, le diría: ¿y yo qué culpa tengo? ¿Y yo qué culpa tengo? Y el Señor dice: lo que yo quiero es obediencia. 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 Es la escritura que un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Iglesia, esta noche tenemos que decirle: Señor, escudriña mi corazón. Como decía David: escudriña mi corazón. Mira si hay algo dentro de él que no te agrada. Límpiame más y más de mi maldad. Purifícame, límpiame, lávame. En algún momento, iglesia, dice la palabra que aún el pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Delante de Dios no hay pecado pequeño ni pecado grande. Pecado es pecado. Porque muchas veces decimos: no, es que es una mentira piadosa, es un pecado piadoso. Pero Dios pone en la misma lista del homicida al chismoso. Están en la misma lista el homicida y el chismoso. Y dice que cuando hablamos mal, mintiendo, cuando mentimos hablando de alguien, dice que es como si nosotros estuviéramos matando a esa persona. Somos culpables de asesinato. Imagínate, iglesia. Jesús vino a esta tierra a cumplir, o a elevar más bien, el estándar de los requisitos que estaban en la ley. Él no vino a abolir la ley como estaba como tal. Él estuvo cumpliendo de acuerdo a lo que Moisés se le dio. Vino a libertarnos por la gracia, pero Él vino también hablando del cumplimiento, porque habla de los mandamientos.
Pero el Señor eleva más nuestro estándar. Dice, no solamente no te digo no matarás, sino que te digo no hablarás falso testimonio. No solamente te digo no adulterarás, sino que dice, ahora te digo que si miras y codicias, estás adulterando. Ya no necesita un acto físico para el adulterio. Ahora es con solo mirar y codiciar. Jesús vino a levantar el estándar de lo que Él estableció en su palabra. Pero por eso dice que para estos tiempos la gloria postrera es mayor que la primera. O sea que lo que vieron los primeros cristianos está reservado aún más para nosotros.